que nos están viendo en Facebook Live. Bueno, les cuento que hoy día tenemos un estudio especial. Yo le doy gracias al Señor por algo, siempre le doy gracias, es que la Biblia fue parte de mi vida antes que una reunión en una iglesia. Usted dirá, pero qué raro que dé gracias por eso. La razón es que a mí me gusta leer. Y al leer la Biblia comencé con Santiago capítulo 5 y de ahí leí la Biblia en 3 meses. Y para mí la Biblia era algo increíble, era algo sorprendente. Por los estudios universitarios que ya había tenido, siempre leí la Biblia con detención y ver si se cumplía, no se cumplía, si era real, no era real. Y le puse muchos peros al Señor, incluso cuando llegué a la parte de Mateo donde dice que pongamos una mejilla, cuando si nos dan una mejilla, pongamos la otra. Yo le dije al Señor, Señor, que yo no voy a leer más, porque yo no lo voy a hacer nunca, nunca lo voy a hacer. En esa época me habían matriculado a mí en Kung Fu, o sea, ya tenía varios años en Kung Fu, y aunque sea, sabía parar lo que me iban a dar, pero también sabía responder, como si me iban a dar. Por supuesto que ya han pasado los años y ahora me da cualquiera, pero yo le dije, Señor, en primer lugar, no voy a dejar que me toquen la primera mejilla. Entonces me quedé así y esa noche tuve un sueño, ¿no? Y soñé con lo que había leído de Abraham y de Isaac, que Abraham iba a crucificar a su hijo en el monte Moría. Entonces, cuando iba a hacer eso, en mi sueño, Dios me habla y me dice, Douglas, ¿qué es más difícil? ¿Sacrificar a un hijo o poner la mejilla? Una pregunta tan directa en mi sueño, o sea, fue algo para mí increíble. Y entonces yo le dije, ay Señor, por favor, más fácil es poner la mejilla. Y entonces dice, ¿murió Isaac? Me preguntó. Dice, no, ¿qué pasó? No, tú pusiste un cordero y se sacrificó el cordero. Y entonces siguió el Señor hablándome y me dijo, mira Douglas, si no pones la otra mejilla, nunca verás mi mano parando el golpe. No sé si me dejo entender con eso, pero mi vida ha sido eso. Mi vida ha sido confiar completamente en Dios. Y doy gracias a la Biblia por eso. Yo pienso que si hubiera aprendido primero un catecismo, o hubiera primero aprendido cómo se conduce uno, cómo se debe conducir en una denominación, en algo, tal vez no hubiera llegado a la profundidad de leer 3 meses seguida la palabra de Dios. Algo que también me sorprendió es que Dios siempre se encargó de que sepamos que todo lo importante de la Biblia y todos los eventos importantes de la Biblia venían de Él y no venían de un hombre especial. Por decir, cuando quería libertar a su pueblo, escogió a Moisés. ¿Quién era Moisés? Una persona de 80 años, en un desierto y sin ninguna esperanza. Y se le aparece un arbusto ardiendo. Y con Moisés hace cosas maravillosas. Separa el mar rojo, camina 40 años en el desierto, hace cosas increíbles con Moisés. Pero no era Moisés, porque Moisés no confiaba en él. Dice, ¿cómo voy a poder hacer esto a los 80 años? Y el Señor le responde claramente a Moisés, mira, lo importante no es lo que tú puedes hacer, sino lo importante es que yo estoy contigo. Cuando el pueblo de Dios estuvo totalmente, casi venía una hambruna, venía todo y se iba a venir algo, el Señor preparó una persona que se llama José. Y la Biblia dice bien claro, José estaba en la cárcel. José no tenía ni una esperanza de salir de la cárcel, pero la Biblia en su relato de José, todo es, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y al final José
libró al pueblo de una sequía, de una hambruna tremenda. Pero es increíble porque no era José. José no tenía ni una esperanza y en la cárcel fue llamado por Dios. De igual manera ha sido con Caleb, de igual manera ha sido con Josué. Con Josué es increíble. Josué no podía salir ni para adelante, pero Josué le dijo, acuérdate, yo estoy contigo. Y esa es toda la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que confían en uno y creen que Él es el que hace la obra o que uno hace la obra. Pero la verdad el que hace la obra es el Señor. Y eso es lo que aprendí de leer la Biblia en 3 meses. Porque yo no escogí ni siquiera la Biblia, el leerlo, sino es a través de la muerte de mi hermano que llegué a buscar algo de Dios y de casualidad me encontré una Biblia, la cual iba a cerrar porque había estado en una universidad que era media comunista y la verdad no, toda la propaganda que ellos hacían era no creer en Dios. Para mí fue algo sorprendente todo esto. Y por eso cuando leí la Biblia, pude ver más o menos la mano de Dios en cada libro y cómo cada libro dependía del libro anterior y cómo seguían todas las cosas en orden. Me llamó la atención cómo Dios le dijo al hombre claramente que, o sea, que no iba a estar mal, o sea, que iba, como había desobedecido, todo iba a ir para abajo. Pero un día llama a Abraham y le dice claramente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando le dice eso a Adán, le dice claramente que va a pasar esto, pero un día el Señor pasa mucho tiempo y llama a Abraham. Y Abraham, todavía si ustedes leen en el versículo de Abraham, dice Abraham sin H, porque él le va a cambiar el nombre después. Y cuando llama a Abraham, le dice bien claro que en él serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente eso, sino más adelante cuando escribe el libro de Hechos, escribe en el libro de Hechos, o sea, Lucas escribe el libro de Hechos, dice claramente, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Las mismas palabras de Génesis, las mismas palabras del principio, lo dicen 2000 años después. Algo increíble, tú puedes ver la Biblia, cómo va claramente describiendo todas las cosas que iban a pasar. Y para mí es sorprendente porque Él continúa en toda la Biblia. Si en toda la Biblia, si usted puede ver el Antiguo Testamento, usted se puede entretener en el Antiguo Testamento, preguntarse mil cosas, pero el Antiguo Testamento es solamente una preparación para algo. Y esa preparación, la pude entender, era para la venida del Señor Jesucristo. Le dice más claramente cuando habla con David, y le dice claramente, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. No solamente era Salomón, se refería a Jesús, y le dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono estará estable eternamente. Y más adelante, en Lucas, dice estas palabras, y ahora concebirás en tu vientre la Virgen María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si usted puede decir que esto lo podemos leer en un segundo, pero son años, miles de años que han pasado de generación en generación. Y se han ido diciendo estas palabras y se han ido hablando. Y todo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que Dios hecho hombre. O sea, el mismo Dios haciendo un plan
para rescatar al hombre, para que el hombre pueda entender de su grandeza y pueda entender de su plan. A mí me sorprendió todo esto, porque ten en cuenta, no he ido ni a una iglesia, no he recibido ni un catecismo, no he recibido nada y estoy leyendo la Biblia por mi cuenta. Pero incluso cuando usted decide leer la Biblia, tenga la seguridad que el Señor los va a guiar. De alguna manera el Señor los guía. Él dice que nos guía a través de su Espíritu. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña cosas que tal vez no podemos entender, ni aunque nos enseñe alguien en ciencia o algo por el estilo. Pero lo primero que aprendí es que el hombre no debe confiar en el hombre, sino debe confiar en Dios. Y que Dios tiene un plan contigo, aunque ahora no lo entiendas, Él te lo va a ir revelando de poco en poco, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con cada uno de los siervos que Él llamó. Y por eso es tan importante entender cuando hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, no sé si ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, el Señor escribió antes, mucho antes que venía Juan el Bautista, y decía: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Eso está en Isaías, mucho antes que viniera Juan. Y Juan, cuando se aparece, lo afirma y dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, si usted lee la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y a veces no reconocen muchas religiones esto, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo era para el anuncio que Dios mismo iba a venir a esta tierra. Y Dios mismo nos iba a enseñar, nos iba a guiar y nos iba a hablar. En Belén, cuando hablan de Belén, Belén, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. O sea, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Hay algo curioso, si usted va ahora y visita Jerusalén, Belén está separado. Y Belén no es admirado por los judíos. O sea, lo tienen totalmente separado. Incluso usted tiene que entrar a Palestina para poder visitar Belén. Pero era algo grande. De ahí viene toda la historia de los judíos, de ahí viene David. Y eso ni siquiera lo pueden negar. Lo han tratado de separar, pero es algo grande, como el Señor anunciaba que su Hijo, o cómo anunciaba que Jesús, o cómo anunciaba que Jesús, el Espíritu Santo y Dios del mismo, Él iba a venir a través de una mujer. Y dice claramente: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ese es Herodes. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Años tras años pasaron y cada palabra que decía el Señor se cumplía. Y dice bien claro sobre María: he aquí una virgen concebirá. Y dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, virgen. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo esto fue preparado por el Señor para que nosotros podamos entender. Usted puede leer toda la historia. Ahora, póngase a pensar. Tal vez usted lo ha recibido en clases, lo ha recibido desde niño. Yo nunca lo recibí cuando leía a los 20 años. A los 20 años, mi hermano muere y yo comienzo a buscar una respuesta de la muerte de mi hermano, porque primera vez que me enfrentaba a una muerte. Y cuando estaba presentándome esta muerte, comencé a buscar. Mi papá era literato y tenía una biblioteca inmensa, enorme, una belleza de biblioteca. Y comencé a buscar
Y mi papá la tenía clasificada y en una parte decía pues lo que era religión y todo lo que era todas las cosas. Y agarré un libro que es de los Gedeones. No sé si ustedes han escuchado los Gedeones. Los Gedeones son unos que reparten Biblia, pero era una Biblia y mi papá la había tomado de un hospital o de algún sitio y la había puesto en su biblioteca. Y yo la agarré y cuando leí los Gedeones y leí la iglesia, algo de Cristo, algo así, esto es porque yo estudié en una universidad que tenía una tendencia comunista. Y entonces digo, este es el libro con que engañan a la gente. Pero cuando iba a cerrarla, vi Santiago, el nombre de Santiago, que es James, el nombre de mi hermano, que recién había muerto. Y entonces busqué James, comencé a buscar y abrí en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 de James, de Santiago, me quedé admirado de todo lo que decía. Y a partir de ese capítulo 5, comencé a leer toda la palabra de Dios. O sea, nadie me predicó, nadie vino a mí y me habló, sino fue directamente con la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque tal vez me hubieran llevado a una iglesia, tal vez me hubieran invitado a algún sitio, pero el no haber tenido esa interacción de invitación o algo por el estilo, me permitió leer toda la palabra de Dios desde principio hasta fin. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es algo increíble. Dice que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo y es inspirada por el Espíritu Santo. Cada palabra que leía, para mí parecía una palabra viva, algo que era increíble. Hasta que llega un punto en que decía que la Virgen concebirá. Que la Virgen concebirá. O sea, la Virgen, ¿cómo es que la Virgen, una persona que no se casa, va a tener un hijo? Y eso me llamó la atención. Acuérdate que soy una persona que no recibió ni una educación religiosa. Y cada pregunta que hacía era increíble las respuestas que encontraba en la Biblia. Pero cuando me lleva ahí, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Eso está en Isaías, 600 años antes que sucediera este hecho. Para mí es sorprendente porque cuando comencé a leer la Biblia, la comencé a leer históricamente, la comencé a leer como una persona trata de investigar algo. Y decía, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo esto, hermano, venía a una persona que nunca recibió una educación religiosa. Todo esto era como algo nuevo para mí. Si bien había escuchado algo, nunca lo había visto tan claro, en una descripción tan precisa de la palabra de Dios. No solamente ahí, sino le avisa a Israel que ese rey, porque tú ya te imaginas, pues un rey increíble, le dice a Israel que su rey vendrá cabalgando un asno. Uy, pareciera como si se hubiera caído todo. O sea, porque cada vez que estaba leyendo la Biblia, veía algo grande, algo increíble, como después de tantos años se había escrito sobre el rey, y encima viene que un rey va a venir cabalgando sobre un asno. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso está en Mateo capítulo 2. Dios quiera que podamos entender, porque la Biblia ya había anunciado que iba a venir el Señor, pero nunca se imaginaban que iba a venir en un pollino o en un burro, sentado en un burro. Para los judíos esto era casi increíble. En primer lugar, que Dios se haga hombre, que Dios ande en la calle.
con ellos y se presente con ellos. Pero no solamente eso, lo más difícil de concebir, ¿saben qué era? Y también es para los evangélicos, que Dios renunció a todo y se hizo hombre. Muchos creen que es mitad hombre, mitad Dios. No, Él renunció a todo. Y por eso Él tuvo que recibir de nuevo el Espíritu Santo. Por eso Él tuvo que ser llamado, entregado al Señor y ser lleno del Señor. Porque Él había tomado nuestra posición que estamos separados y totalmente. Pero no solamente eso, sino que iba a ser algo increíble. Y sabes que esto es lo que me llamó más la atención. Que siendo Dios, renunció a ser Dios y se hizo hombre. Y siendo hombre fue obediente hasta el final. El Señor en capítulo 10 de hecho dice bien claro que Dios fue ungido, o sea, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Muchos creen que de niño hacía milagros o hacía cosas increíbles y de niño hacía algo increíble. No, el Señor renunció a todo y recién a la edad de 33 años, más o menos de 30 años diríamos, ¿no? Él fue llamado y recibió el Espíritu Santo. Recién a los 30 años fue realmente que tuvo la naturaleza divina en él, para demostrar que el hombre puede también tener la naturaleza divina y recibirla ahora. Es usted. Pero como no nos han explicado así, porque creemos pues que el Señor Jesús, conozca estatuitas chiquititas de Jesús de chiquito, de bebé, en el nacimiento, adorando y todas las cosas, es difícil concebir que Dios renunció a su divinidad para hacerse hombre, y siendo hombre, por su obediencia, fue el Señor y vino el Espíritu Santo sobre él como vendría sobre nosotros. Él fue el primero en hacer eso. Y entonces por eso es que Él da su vida, por eso es que Él profetiza, por eso es que en la comunión con su Padre Él puede hablar y darnos todas las enseñanzas, y ese es el Señor Jesús. Por eso nosotros lo alabamos, por eso nosotros lo adoramos. Pero la única razón que hizo eso es para que usted pueda entender que usted lo tiene que hacer. Qué difícil para las personas entender eso. Porque lo he escuchado en el ambiente católico, lo he escuchado porque he hablado en todos los ambientes, y en el ambiente evangélico, que Jesús es Jesús, pues. Como Jesús no hay nadie. Pero todo esto perdería sentido el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Jesús se hizo hombre. Y como hombre obedeció en todo perfectamente a Dios. Pero ahí no termina. Porque Él nos ama tanto que dijo, mira, ningún hombre por sí mismo puede recuperar la comunión contigo, ni por sacrificios, ni por nada, aunque tú te acerques. Pero lo que yo voy a hacer es algo. Me voy a hacer hombre, y como hombre voy a morir sin pecado. Y voy a morir por cada persona para llevarme todos los pecados. Y para que el hombre pueda tener una comunión contigo otra vez. Y si es lindo lo que hemos leído, digamos, o hemos puesto rápidamente, de que el Señor que llamó a Abraham y que Abraham pasó a David, y David tuvo una descendencia y vino el Señor Jesucristo. Todo eso es lindo, y que nació de la Virgen, todo eso es hermoso. Lo más difícil es que ese Dios entregó su vida para que tú seas como Él. Mas a todos los que le recibieron, y creen su nombre, les dio la potestad de ser lo que Él era, Hijo de Dios. Pero es difícil creer eso, porque a veces no podemos creer que Jesús venció el pecado, y entonces hemos desarrollado teorías, todo, que nosotros siempre vamos a ser pecadores. Y no podemos entender que Jesús venció el pecado y lo que quiere es que tú seas como Él. Pero hay una sola manera que tú puedas ser como Él.
es si alguien que ha cumplido todo da su vida. Por eso Isaías, que lo leen bastante los judíos, es algo importantísimo. Cuando Isaías lee, escribe esto: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, escuchen, curados. Y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. 6 veces se repite claramente en el Nuevo Testamento esta parte de la Biblia en Isaías. ¿Por qué hizo el Señor todo eso? Para que tú seas como Él. Y tú sabes que a veces cuando alguien se refiere a eso, que es el misterio del Señor, a uno lo toman como si fuera una persona o un hereje o alguien que está diciendo cosas que no debería decir. Pero si no podemos entender este mensaje, en vana es nuestra fe. Y vana es nuestra vida realmente. Cuando yo leí esto, me quedé sorprendido. Lo que trataba de decir el Señor es que Él puede morar en mí, que yo puedo llegar a ser hijo de Dios, que mis pecados totalmente pueden ser perdonados y yo puedo ser guiado por Él constantemente y para siempre, hablar con Él como su Hijo lo hizo. En pocas palabras, es bien claro, porque con Cristo juntamente todos estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, es lo que dice la palabra de Dios. Yo he visto muchos cristianos que vienen y escuchan un mensaje, otro que les conmueve el corazón y que dice qué lindo, qué hermoso. He ido por años y años y años, ya más de 50 años, a iglesias. Y he escuchado el mismo mensaje. Pero casi nunca he escuchado decir que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que usted sea como Él. Para que usted viva una vida como Él, triunfante. Escuchen, y sin pecado. En todas las iglesias nos enseña que usted siempre va a pecar y siempre va a caer. Y le quitan todo el poder a este evangelio tan hermoso y tan grande. Porque si uno aprendiera a vivir con el Señor Jesucristo y le permite realmente ser cambiado, se dará cuenta que la primera victoria que Jesús le da a usted es la victoria sobre el pecado. Dios quiera que me pueda entender esto, porque sabes que he trabajado como doctor muchos años. He visitado miles de cárceles, he visitado cientos de hospitales, he visitado por todas partes. Y me quedo sorprendido porque tenemos poder, el poder del Señor. El poder, la sabiduría para poder hablar, para crear nuevas teorías, para poder escribir y hacer libre a todas esas personas que están encadenadas, a veces por la mente, o a veces por la misma carne, por el mismo físico, por las mismas enfermedades. Pero usted puede tener ese poder, de poderlo liberar. Ahora, ¿de dónde aprendí eso? De la Biblia. De la Biblia. Cuando yo he estado trabajando en hospitales de salud mental muy fuertes, específicamente, aunque no le pueden llamar cárceles, porque son hospitales cárceles, he entrado ahí y me he acordado claramente porque en mi cabeza, la verdad, en mi corazón, la verdad, siempre está la palabra de Dios. Y cuando yo voy a algún sitio que parece que es porque me han contratado, porque me han pedido que trabaje en tal hospital o que trabaje en tal sitio, yo estoy seguro que el que guía esa mano, el que guía ese contrato, es el Señor. Y cuando me dieron
un pabellón psiquiátrico. Total. Yo me paro en el pabellón psiquiátrico y pregunto, porque dirían, tengo que ir al director, que es muy amigo mío, tengo que ir al director y preguntarle cuál es mi tarea o qué es lo que voy a hacer. Yo lo que hago es me paro y oro. Y le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Por qué estoy acá? Y me doy cuenta de algo. Me presentan a un muchacho que tiene años ahí, 7 años enclaustrado en una celda, simplemente porque agarró una Coca-Cola. El policía se tiró encima, el hombre no está bien de la mente y se lo llevaron ahí. Y como no puede pasar un examen porque no entiende bien las preguntas que le hacen, porque tiene que pasar un examen para poder salir de ese hospital, ese hombre por una Coca-Cola tiene 7 años ahí. Y yo, estando ahí, me entero de cada uno, de la vida de cada uno, y le digo, Padre, ¿para esto me has traído? Entonces, por favor, dame las herramientas para poder hacer algo para ellos. Y me doy cuenta, hablando con ellos, porque era el pabellón de internacionales, no entienden casi el inglés, no entienden casi ni siquiera su propio idioma. Tenía pacientes de Filipinas, tenía pacientes de Corea, tenía pacientes de Cuba, tenía pacientes de México, tenía pacientes de todas partes y casi nadie podía entender los reglamentos que daban porque todos eran en inglés. Y aparte que no podían leer bien el inglés. Entonces le pregunto, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me pone bien claro que donde estemos nosotros va a haber libertad. Va a haber algo que va a abrir los ojos de las demás personas. Y entonces le digo, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Porque este hombre que tiene 7 años acá, por haber agarrado una Coca-Cola, porque un policía lo persiguió y lo metió adentro, no puede salir porque no entiende, tiene que entender claramente. Y en pocas palabras, Douglas, ¿para qué crees que estás ahí, en este hospital? Y ¿sabes qué? Me puso en el corazón algo. A mí me gusta mucho dibujar. Mi primera carrera es arquitectura. Y he aprendido a dibujar bastante y hago cartooning, hago caricaturas, hago varias cosas. Y entonces dibujé todo el reglamento, digamos, judicial, para que ellos pudieran entender. Porque me dijo algo el Señor, no entenderán por palabras, pero sí entenderán por dibujos. Y todo lo hice en dibujos. Mi libro, para poder sacar a estas personas y que puedan entender el sistema judicial, se ha puesto en todas las cárceles ahora. ¿Cuánto me pagaron por el libro? Nada. Pero fue algo increíble para mí de cómo Dios te puede utilizar en cualquier circunstancia y en cualquier profesión. Lo que tú tienes que llevar es revelación. Lo que Dios te va a dar es inspiración. ¿Sabes que yo hice el libro? Yo lo mandé a imprimir, yo lo hice y todos son dibujos. Nunca esa persona que estuvo 7 años hubiera podido salir. Si no le hubiera llegado un libro con dibujos y lo hubiera podido entender. Por esa razón yo estoy acá. Dios quiera que me pueda entender hoy día porque mi mensaje es esto. No solamente es para que usted crea en Jesús y sea salvo, que es lo que generalmente nosotros predicamos, sino es para que usted crea en el Señor Jesús, sea hijo de Dios y lleve libertad a todas partes. Yo no sé dónde lo llevará el Señor. Para mí es increíble, pero sé que se pudo vaciar casi ese pabellón. Y solamente por un libro de cartooning, de caricaturas, donde ellos podían entender y leerlo. Yo tuve que viajar al Perú para hacer unas tareas y regresé. Y el doctor Balta, el director de toda esta institución, es como una cárcel gigante, ¿no? Donde van todos los que han hecho algo y no están bien de la mente, o van los que ya
están ahí de por vida, que están mal de la mente y no le van a dar libertad en la sociedad. Vio mi libro y lo presentó a la Florida, al gobierno de la Florida. Y el gobierno de la Florida lo hizo para todas las cárceles, para todos los institutos, y me dieron un reconocimiento. Yo nunca pensé en el reconocimiento, ni nunca pensé, pero ¿sabes quién me llevó ahí? El Señor. Muchas veces usted cree que usted aplicó un trabajo. Muchas veces usted cree que es usted el que está dirigiendo, el que va a ir a conseguir el trabajo. No tiene idea. Cuando usted entiende la palabra de Dios, cuando usted entiende su relación con Dios y que usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y ahora es hijo de Dios, el Padre lo comienza a guiar. Y usted será bendición para miles de personas. Y es cuando usted realmente entiende la razón que el Señor lo rescató. Dios quiera que hoy día podamos entender, porque el primer ejemplo viene del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, recibió el Espíritu Santo. Y recibió el Espíritu Santo. Hay muchos que enseñan que él tuvo el Espíritu Santo constantemente desde niño, pero él recibió el Espíritu Santo y lo dice bien claro en Hechos capítulo 10. Y cuando recibió el Espíritu Santo, continuó su trabajo y dio su vida por nosotros. Y todo aquel que cree en él, dice la Biblia bien claro, viene a ser hijo de Dios. Y cuando usted viene a ser hijo de Dios, viene a ser una bendición para los demás. Pero nosotros lo hemos tomado como que asistimos a una iglesia para que no nos caiga más rayos, pues, o cambie la suerte en que estamos, o los problemas que tenemos. No, es mucho más bello que eso. Es el entendimiento total del trabajo de Dios. Usted no tiene idea dónde lo va a llevar el Señor. Lo va a llevar a la selva, estaba en la selva. Lo va a llevar, ahora tengo que viajar a Chile, lo va a llevar a Chile, lo va a llevar a Chile. Lo va a llevar a una universidad a enseñar, lo va a llevar a una universidad a enseñar. Lo va a contratar el gobierno para poder dar clases y hablar de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Ya lo hice, recién regresé de Washington de grabar 6 clases para que las personas pudieran entender no solamente de Dios, sino cómo Dios puede tener control de tu vida, de tu mente y de todo. Tú sabes, yo me quedo sorprendido de lo que Dios puede hacer con usted. Pero usted dirá, bueno, necesito estudiar, necesito ese. No, lo único que necesita es decir, Padre, aquí estoy. Tú decides lo que haces conmigo. Cuando yo hice eso, yo era arquitecto. Nunca pensé que iba a pasar tantas cosas en mi vida y ahora soy doctor en neurociencia. Nunca pensé en eso. Nunca pensé en los cambios ni nada por el estilo. Nunca pensé conocerlo a usted. Pero es maravilloso saber que Dios guía cada paso tuyo y te pone a orar por cada persona. Anoche estuvo con nosotros nuestras nietecitas. No tienes idea, yo veo a mis nietas y veo la mano de Dios. Es increíble. No crean que es porque se portan siempre bien, ¿ah? No es por eso. Es por su dulzura, es por lo bello que es un niño, pero a la vez he estado en sitios donde los niños ni siquiera le prestan atención, los niños ni siquiera son tratados bien, y para eso nos ha puesto Dios, para amar a esos niños y proteger a esos niños. Y la mejor protección que le puedes dar al niño, ¿sabes qué es? Llevar el hogar de sus padres al Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Les da un entendimiento, les da un amor que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiera que hoy día ya ha podido entender algo.
Desde que el Señor llamó a Abraham hasta que él fue a la cruz, todo estaba planificado. Pero así como todo está planificado, tu vida lo estará cuando entregas tu corazón al Señor. Yo nunca me imaginé el día que le iba a decir al Señor, siendo arquitecto, que había muerto mi hermano, decirle: Señor, aquí estoy, para lo que tú quieras. Entonces, lo primero que me puso el Señor, constantemente en sus lecturas: bautízate. Oye, leía, pero ¿por qué me voy a bautizar, Señor? ¿Qué consiste el bautismo? Le preguntaba y leía: entras al agua y mueres y sale alguien y sale nuevo, bautízate. Y yo, bueno, Señor, si tanto insiste, voy a bautizar. Me fui a buscar iglesias para que me bauticen. Todas las iglesias están cerradas, hasta que llegué un sábado. Y un sábado encontré una iglesia y dice: Iglesia Bautista Ebenezer. Oye, estos bautistas deben bautizar. Entonces me metí a la iglesia y había una señora que estaba dirigiendo el coro. Dirigí el coro. Y me presenté yo porque quería hablar con alguien, ¿no? Y la señora me dijo: ponte ahí y agarra un libro. Y yo nunca me había escuchado cantar. Entonces abrí el libro, comencé a cantar y la señora paró y me dijo: baje usted no viene por el coro, ¿no? Y era terrible lo que cantaba. Y entonces digo: no, yo vengo para que me bautice. Para que te bautice. O sea, se quedó: sí, pero déjame llamar a mi esposo. Y llamó a Steve Dillman, el doctor Steve Dillman, que él vive ahora en Texas. Y Steve Dillman vino. Era un americano que hablaba inglés, pero como pisado, pues, ¿no? O sea, como hablan los americanos: ¿qué es lo que quieres, hijo, no? Y entonces yo le conté mi experiencia y le dije: yo quiero que me bautice. Le conté todo lo que había pasado. Cuando terminé de contarle, este señor estaba llorando. Y me quedó sorprendido que mi historia lo hiciera llorar. Y entonces él me dijo, porque primero me dijo, cuando le dije que quería que me bautice, me dijo que tenía que tomar clase por una semana. Y me dijo: mañana hay bautizos. Y ¿sabes qué? Estoy seguro que el Señor me llevó el día preciso, a la hora precisa, en el momento preciso, para que yo vaya allá, porque Él está en control de tu corazón. Y cuando el momento que le dices: aquí estoy, y le quieres obedecer, Él comienza a tomar control en todo, que a veces tú no lo ves y pierdes el sentido de eso. Pero cuando le dije que lo que yo amo al Señor y cómo he aprendido y cómo he leído, Él me dijo: mañana te bautizo. Olvidemos la semana. Me presenté al día siguiente y no sabía qué ropa tenía que llevar. Y al final yo era el único mojado. O sea, porque todos habían llevado ropa, eso, pero yo no me había llevado ropa. Pero cuando iba a entrar a bautizarme, vi una dama que se iba a bautizar. Miré a la dama y dije: wow, qué bonita la dama. Uy, Señor, perdón. O sea, esas cosas que te pasan, ¿no? Veo una dama y la dama la bautizan y se va la dama y después me bautizan a mí. Esa dama, este octubre cumplimos 45 años de casados. Marisol. Marisol fue bautizada antes que yo. En eso me gana. Pero es algo increíble lo que Dios hace. Nos ha dado 3 hijas. Y nos ha dado 6 nietos y 1 en camino. Todo esto empezó cuando el Señor decidió rescatarte a ti. ¿Sabes que el Señor creemos que es Dios de multitudes? No, es un Dios individual. Es un Dios que te habla a ti directo y te guía a ti directo. Y mi oración por mis hijas, mi oración por mis nietos, es que ellos vean a ese Dios que los guía directamente. Porque así como me unió con Marisol, así como han venido mis hijas, así como han venido los que yo conozco, en cada hospital, cada paciente que he tenido, te aseguro así, con toda certeza, que el Señor espera hacer lo mismo contigo. Que seas bendición para multitudes,
Porque la razón que Él hizo todo esto es para que usted sea parte de esta gran bendición al mundo. Y ahora la estamos perdiendo. Ahora más escuchamos del mundo que escuchamos de Dios. Y es tal vez porque usted no ha tenido ese encuentro real con Dios. Que usted, sitio donde lo pone el Señor, no es para vacilón, sino es para que hable de Él y le dé gloria a Él. No tiene que hacer actos religiosos ni nada, sino solamente mostrar a Dios en su vida. Cuando muestra usted a Dios en su vida, el Señor hace cosas maravillosas. Lo he visto constantemente. He visto cómo personas se acercan a ti a preguntarte, cómo personas del gobierno vienen a ti para hablarte y consultarte. Y tú ni siquiera tienes la mínima idea por qué lo hacen. Porque así como la persona que esté en la calle sin ninguna ayuda viene a ti y tú lo ayudas, así vendrán las autoridades del gobierno a pedirte a ti ayuda. Mi libro ese que hice para las cárceles está en todas partes. Soy más conocido por ese libro que por mí mismo, que creen que yo pues me he dedicado a eso, a tratar de libertar a personas de las cárceles. Porque es difícil, hermano, que tú entres a una cárcel sin saber ni siquiera por qué entras a la cárcel, cuando ni siquiera entiendes el idioma. Pero cuando llegas y el Señor pone a alguien en su corazón, haz esto, tú lo haces. Yo no sé qué pondrá Dios en tu corazón, pero empieza con esto. Sencillamente, y es lo que quería compartir contigo en la mañana, es decirle: Padre, aquí estoy. Si por algún motivos algún impedimento tienes, salud, juventud, vejentud, el que tengas, no has entendido que Dios hace las cosas, de lo imposible las hace posible. Moisés tenía 80 años y lo mandó a liberar a un pueblo. Bueno, tú dices Moisés. Abraham, ¿cuántos de acá tienen 90? No todos tienen 90 acá, ninguno tiene 90. Ahora imagínate que Dios te dice: Zoilita, vas a tener un hijo. ¿Ah? O te dice alguien: vas a tener un hijo y tienes 90 años. Tal vez vas a dudar como dudó Sara, ¿no? Y le puso a su hijo Isaac, que viene a ser como una duda. Pero Dios va a hacer, a pesar de tu duda, algo grande, porque más grande es el amor de Él que tu duda. Y Él va a seguir insistiendo. Y te digo con toda honestidad, tú no estás de casualidad, Kat. El Señor quiere hacer algo contigo. Y tal vez es lo más sencillo que hay. Señor, aquí estoy. Úsame en lo que tú quieres. Pero le tienes que decir algo. Señor, no hay nada que impide que me uses tú. Ni mi edad, ni mi situación, ni lo que estoy haciendo, nada impide. Porque tú eres lo primero en mi vida. O le puedes decir: no, primero es mi esposo. No, primero es todos los enfermos que tengo en la casa. O primero es, mira, mis huesos ya no dan. Tú puedes decir lo que quieras. Pero el secreto de la manifestación de Dios es una rendición total a Él. No entiendo cómo lo haces. No sé cómo es, pero aquí estoy, Señor. Tú sabes que al principio para mí eran los estudios que se impedían. Pero caramba, voy a dejar de ser arquitecto, voy a dejar de ser eso. No tenía idea de lo que tenía el Señor para mí. Hasta ahora último, que fui a Washington para ser filmado. Y me di cuenta todo lo que Dios ha trabajado en mí para que el gobierno me llame, para hacer 3 videos para explicar sobre enfermedades mentales a todo el mundo. O sea, tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. En las manos de Dios
eres un diamante. Y Dios quiera que lo pueda entender hoy día. No importa la edad, no importa nada. No importa los impedimentos, no importa lo que tengas. Solamente importa decirle, Padre, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Esa fue mi oración. El Señor ha hecho cosas que yo nunca me imaginaba que yo pudiera hacer. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por tu amor y te doy gracias por cada siervo que tú tienes acá y cada persona que tú llamas, Señor. Te pido, Padre, que sean bendición para otros, bendición en su familia, Señor. Llénalos de tu gracia y llénalos de tu presencia. Y toca su corazón, Señor. Y que puedan, Señor, ir donde ti y decirte, aquí estoy. ¿Qué es la frase famosa de todos los siervos de Dios? Aquí estoy, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Llénalo de tu gracia. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga enormemente. Y espero pues que me cuente todo lo que Dios ha hecho en su vida. Debe haber sido algo grande. Si usted está acá hoy día, es por algo. Que Dios lo bendiga.